Nuestro siguiente ponente de la mañana es Aniceto Delgado Méndez. Aniceto es doctor en Antropología por la Universidad de Sevilla con la tesis Tradición y Patrimonio, Imágenes de Permanencia y Cambio de las Danzas Rituales Onubenses. Actualmente desarrolla su labor en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico después de haber trabajado en la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Huelva. Junto a las labores desarrolladas en el Centro de Documentación y Estudios del Instituto Andaluz, colabora en otras acciones relacionadas con la investigación, la intervención, la comunicación o la formación en patrimonio cultural. Además de su labor investigadora, el autor forma parte actualmente del Comité de Redacción y Seguimiento del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional y de otros comités editoriales. Aniceto, muchas gracias por estar aquí. Cuando quieras, puedes empezar a hablar, te escuchamos. Muy bien, muchísimas gracias, Victoria. Creo que se ve bien, se ve la pantalla completa, ¿no? Se ve bien, se te escucha vale. Y se ve bien la pantalla. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, sin duda, pues agradecer la invitación al Instituto del Patrimonio Cultural de España por la participación y muy especialmente también a Victoria, al compañero que está también de formación y a Sara, ¿no? Siempre es un placer poder participar en este tipo de actividades que además, y muchas veces lo hemos comentado, además son actividades que son necesarias, ¿no? Y bueno, desde el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, mi compañera Gemma ha dado una información abrumadora sobre elementos de ese ALDA, del patrimonio inmaterial de Andalucía. Y bueno, voy a intentar, en la medida de lo posible, pues ir un poco en la línea tan magnífica de mis antecesores, ¿no? Tanto de Gemma como de Sara y Xavier, que me parece que han sido magníficas sus intervenciones, y la que viene después, evidentemente, que también lo será, que en este caso será María Pía, ¿no? Bueno, en este caso voy a intentar hacer una reflexión, ¿vale?, sobre patrimonio cultural inmaterial y arquitectura, ¿no? Esa relación de la que todos hablamos, ¿no? La importancia de lo material, la importancia de lo inmaterial, pero que casi nunca está, ¿no? O casi nunca se presta para que hablemos de esos elementos, ¿no? Bueno, en muchos de los ejemplos que ha puesto Gemma anteriormente, pues evidentemente tiene una parte arquitectónica, una parte de uso de espacios, o privados o públicos, que vamos a ir viendo. Y además es una relación, en este caso muy interesante, entre patrimonio cultural inmaterial vinculado, como bien dice el título de este webinar, con alimentación, con buenas prácticas, con despoblación y con arquitectura. Es decir, vamos a intentar un poco aglutinar todos esos elementos y ver qué es posible, ¿no? Hacer también una reflexión y hablar también de la necesidad de intervenir y de gestionar este tipo de elementos que evidentemente están relacionados, ¿no? Hay un apartado que a mí me llama poderosamente la atención respecto al webinar, que tiene que ver con la despoblación, ¿no? Cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos de espacios arquitectónicos vinculados con la alimentación y hablamos de despoblación, me parece que lo hacemos y debemos hacerlo desde un discurso contemporáneo, ¿no? Pero evidentemente es importante para tener en cuenta cuál es esa relación entre arquitectura y alimentación, o cuál es la evolución de esa relación, de no olvidarnos de lo que significó los años 50, 60, 70 del pasado siglo XX, ¿no? Porque en ellos se encuentran muchos de los aspectos de los cuales ahora seguimos o volvemos a insistir en ellos, como es el tema de la despoblación, ¿no? Evidentemente, en esa época del siglo XX tuvo un proceso importante migratorio, ese abandono del mundo rural dio pie a la desaparición de muchos elementos vinculados no solamente con la parte arquitectónica, con la parte material, sino también con la parte inmaterial, ¿no? No solamente con la alimentación, sino también con el tema de los rituales festivos y ese tipo de elementos. Y sobre todo también lo que ha ido significando los distintos procesos de abandono del mundo rural, y sobre todo también esa carga identitaria, ¿no?, vinculada entre esa relación entre mundo rural y mundo urbano, ¿no? Son aspectos que creo que son importantes y que no podemos pasar por alto a la hora de enfrentarnos a esa reflexión sobre estos aspectos, ¿no? Además, la imagen que está de fondo, no sé si os sonará o no, es un doblao en Extremadura, en Andalucía, doblao, soberao, cámara, ese espacio que está en la primera planta, que se utilizaba como almacenamiento, primero de productos recogidos en el campo y después de todo un poco, era una especie de almacén, ¿no? Y que esta imagen, que es actual,
y vemos un poco la situación en la que se encuentra, ¿no? Que está prácticamente vacío, ¿no? Bueno, pues eso tiene que ver también un poco con esas transformaciones de esas arquitecturas, ¿no? Y de esos oficios, de esos elementos vinculados con la alimentación, ¿no? En este sentido, también es importante, me parece importante señalar lo que ha significado en los últimos tiempos esa especie de patrimonialización de los alimentos, o más bien la patrimonialización de la alimentación, ¿no? Es muy interesante en ese sentido la pregunta que nos hacía Xavier, ¿no? Sobre si la alimentación es cultura, ¿no? Y podríamos ir aún más allá, ¿no? Acerca de si la alimentación no solamente es cultura, sino además qué sucede cuando se patrimonializa la alimentación, ¿no? Y ahí hay algunos elementos que me parece que son importantes y no perder de vista en este marco en el cual nos encontramos, que tiene que ver con la desaparición de muchos alimentos originales, ¿no? Y en los últimos tiempos, en los últimos 10, 15 años, todo lo que significa también la reactivación de productos locales, ¿no? Esto tiene que ver no solamente con la alimentación, sino también, evidentemente, con los espacios vinculados con esos alimentos, ¿no? Ahí también asistimos también en la última década fundamentalmente, y ahora tenemos interesantes ejemplos en este sentido, lo que es la recuperación también de la sabiduría tradicional vinculado con la producción de estos alimentos tradicionales y con los espacios también vinculados a los mismos, ¿no? Como digo, ese valor patrimonial que se le da últimamente a determinados alimentos también en detrimento de otros, que tiene que ver también un poco con esos equilibrios y con esa resignificación de muchos de estos alimentos, ¿no? Y después, evidentemente, hablando también de lo que significa también esta especie de esta recuperación que va vinculada, sin duda alguna, con esa reacción frente a esos procesos de homogenización, ¿no? Es decir, está la globalización y está también los procesos de localización que en términos alimentarios, en términos patrimoniales, también son muy, muy interesantes, ¿no? Esa vinculación entre arquitectura y alimentación, haciendo una breve síntesis un poco de mi conocimiento del tema, que ha sido también esta presentación también es parte de una reflexión sobre algunos elementos que hasta ahora, bueno, pues estaban ahí, pero no habían tenido suficiente interés y que me parece que es muy importante. Y habla, por ejemplo, del elevado número de bienes. Es decir, una de las cosas que más nos llama la atención cuando pensamos en arquitecturas que tengan que ver o guarden alguna relación de una forma u otra con la alimentación, pues evidentemente es el elevado número de bienes, de los cuales ahora iremos viendo algunos ejemplos, ¿no? Otro aspecto estrechamente relacionado con el anterior es el tema de la diversidad, ¿no? Tenemos la suerte de que en cada territorio existen las mismas tipologías, pero con una enorme diversidad respecto a técnicas constructivas, materiales y ese tipo de elementos, ¿no? Que también son muy importantes porque evidentemente están vinculados con el patrimonio material, no solamente por los usos, sino por la forma de construir, las formas de hacer, ¿no? En contrapartida, pues tenemos otro elemento muy importante que tiene que ver con la desaparición de prácticas tradicionales y la desaparición material de muchas de estas construcciones, de las cuales algunas nos queda alguna fotografía en blanco y negro y como mucho parte de la memoria, ¿no? De aquellos que de una forma u otra pues participaron en esos inmuebles, ¿no? Al hilo de estos aspectos, pues también hay otro elemento que tiene que ver con el desconocimiento. ¿Por qué no señalarlo? Seguimos insistiendo mucho en la necesidad de la investigación que tan importante es cuando hablamos de este tipo de elementos patrimoniales, ¿no? Que englobaríamos en eso que algunas leyes dicen de patrimonio etnológico, ¿no? Que incluye tanto lo material como lo inmaterial, ¿no? Es decir, ese desconocimiento es palpable, sobre todo si hacemos una búsqueda, ¿no? En alguna de las plataformas o en las herramientas que disponen ahora las diferentes administraciones culturales, pues seguimos observando que para encontrar alguna información sobre alguno de estos temas que estamos viendo, de esas arquitecturas vinculadas con alimentación, pues o bien es por nuestro propio conocimiento o nos las vemos y nos las deseamos para encontrar información al respecto. Un elemento que siempre sale y que no podemos pasar tampoco por alto cuando nos acercamos al tema de la arquitectura y sobre todo cuando nos acercamos al patrimonio cultural inmaterial tiene que ver con la legislación, ¿no? Porque la legislación ha ido determinando en gran medida que muchos de estos espacios pues hayan dejado de tener su funcionalidad, ¿no? Y además, en ningún caso nos hemos preocupado por buscar nuevos usos para esos espacios, ¿no?
y en ese sentido, pues escasamente hemos atendido a su intervención, hemos pasado más por su olvido, el abandono de estos espacios y en ningún lado reintegrar esas arquitecturas que podrían tener uso en el presente, ¿no? Solo voy a poner dos ejemplos, no es que sean no es porque sean, en este caso de Andalucía, sino que no es porque sean los mejores, sino que es de los pocos elementos que echamos en falta que encontremos plataformas online en las cuales podamos ver, visualizar parte de esas arquitecturas, ¿no? Vinculadas con la alimentación, ¿no? Señalaba antes Gemma, la compañera Gemma, el tema de la guía digital respecto al ala del patrimonio inmaterial, pero también una herramienta muy interesante a la hora de hacer búsquedas respecto a ese inventario de arquitectura popular que se llevó a cabo en Andalucía en los años 90, ¿no? Es verdad que en otras comunidades autónomas también se han hecho inventarios, pero seguimos echando en falta esa necesidad de que estén en plataformas que podamos, de forma online, pues poder buscar esa información, ¿no? Otro ejemplo que a mí me parece muy interesante es el SICA, el Sistema de Información Patrimonial, en este caso del Gobierno de Aragón, que también nos permite, pues, hacer búsquedas específicas sobre ese tipo de elementos. Pero ya decía anteriormente, el desconocimiento sobre estas arquitecturas sigue siendo una asignatura pendiente para todas las administraciones, ¿no? Si hacemos una una especie de símil, ¿no? Entre cuáles son los procesos vinculados con la alimentación, no es un proceso lineal, sino que se pueden alternar, pues también observamos que en este sentido hay arquitecturas vinculadas con estos procesos, ¿no? Que tienen que ver desde la producción, la transformación, el almacenamiento, la distribución y el consumo, ¿no? Todos estos elementos que forman parte de ese proceso, pues tiene también su visibilización, digamos, arquitectónica, ¿no? Como iremos viendo a continuación, ¿no? Dentro de esos espacios arquitectónicos son muy interesantes, pues todo lo que tiene que ver con las salinas, que encontramos salinas tanto de interior como salinas en la costa, ¿no? Y además, en este caso, que se corresponde con las salinas de Añana, en Vitoria, es un proceso muy interesante porque, como se observa en la imagen, se siguen ampliando las salinas, ¿no? Es decir, pasamos de una práctica desaparición de la actividad con una recuperación de la actividad hace relativamente poco tiempo, ¿no? Y ahí hay un proceso también muy interesante de la comunidad exportadora con colectivos que vienen de fuera y que quieren poner de nuevo en uso esas salinas. Ese es un proceso de patrimonialización que me parece que es muy interesante de analizar, y también, evidentemente, ese otro aspecto de la sal, ¿no? Y de lo que significa también la alimentación vinculada con esos grandes recursos, ¿no? Ahora con los grandes chefs de la cocina, que no es lo mismo utilizar sal de un lado que sal de otro, ¿no? Y ese tipo de aspectos también son muy interesantes, ya digo, en este caso en las salinas de Añana, porque hay una recuperación y ampliación incluso del espacio vinculado con estas construcciones, ¿no? Y bueno, al hilo de las salinas, en este caso en San Fernando, las salinas de San Vicente, pues un montón de espacios vinculados también con el sitio de almacenamiento de los aperos y también de maquinaria, ¿no? Otro de los elementos arquitectónicos muy vinculados, evidentemente, con un elemento tan importante como es el aceite, en el cual, bueno, pues observamos, esta es una de las imágenes comunes en las cuales nos encontramos muchos de esos molinos de aceite, en el cual se queda, como mucho nos queda el empiedro, con esa piedra y demás, y la desaparición de este tipo de construcciones. Es verdad que aún se están restaurando, se están rehabilitando algunas de ellas, pero lo común es que nos encontremos este tipo de ejemplos, ¿no? en una arquitectura fundamentalmente dispersa y ampliamente también desconocida y también escasamente valorada, ¿por qué no decirlo, ¿no? Después tenemos otros ejemplos muy interesantes, quizás menos conocidos, pero muy vinculados con la alimentación, con el abastecimiento humano y también animal. En este caso estamos hablando de un cocedero de chochos, un cocedero de altramuce, en este caso en Fregenal de la Sierra, en la provincia de Badajoz. Pero es un tipo de construcciones que además en algunos ámbitos, como en el caso de la comarca de Tentudías, pues están protegidos como bien de interés cultural, ¿no? Este tipo de instalaciones que son muy poco conocidas y, como digo, estrechamente vinculadas con ese tipo de elementos, ¿no? O
otras construcciones también más sencillas, menos conocidas, que en este caso es un espacio dedicado al tema de las semillas, ¿no? Ahora que está tan de moda los semilleros y todo lo que significa el tema de las semillas, de la búsqueda y los bancos de semillas y demás, bueno, pues son construcciones que aún nos encontramos y que en muchas ocasiones, si no preguntamos, pues desgraciadamente nos quedamos sin saber qué son este tipo de instalaciones, que nos las encontramos en muchos espacios, ¿no? Uno de los elementos también más interesantes, vinculados también con la alimentación, y no solamente con la alimentación, porque sabemos que muchos de los palomares, la principal uso era sobre todo el tema del estiércol, ¿no? El abono, como abono, el tema del estiércol. Pues es muy interesante también, sobre todo, lo que está significando respecto a los molinos, en el caso de Castilla y León y de algunas comunidades autónomas, la intervención por parte, por ejemplo, de las ayudas que últimamente están llegando por parte de la Diputación de Palencia, de la intervención, la restauración de este tipo de construcciones, ¿no? De lo que son los palomares. Pero además también, y resulta muy significativo también, la participación de determinadas empresas que están poniendo el valor, el uso de estos espacios y también el uso de esas palomas para el ámbito de la restauración. Por lo tanto, me parece que ahí se aunan esas buenas prácticas vinculadas con la continuidad de esos espacios y la continuidad también, o la recuperación de esas actividades vinculadas a esos espacios, que uno de los grandes problemas que nos encontramos es, evidentemente, la pérdida de funcionalidad de estas arquitecturas, ¿no? Bueno, tenemos ejemplos de palomares en muchísimos sitios, en este caso en Extremadura, tenemos el caso anterior de León, aquí en este caso en Urueña, veis también muy interesante el tema de los palomares de diferentes tipologías. Ya decíamos al principio que uno de los aspectos importantes de estas arquitecturas es también no solamente el elevado número, sino también la diversidad, ¿no? Bueno, aquí tenemos algún ejemplo de ello. Otros casos también muy interesantes, en este caso sigue en uso, que son los molinos de gofio, en este caso en las Islas Canarias, esa transformación de la harina para su uso alimentario, molinos, como vemos también, de muy diverso tipo, ¿no? Tenemos molinos de gofio, pero tenemos también molinos de rodezno, molinos de agua, que utilizaban sobre todo el tema de la transformación de lo que es el cereal en harina, para algo tan importante como el pan y otros aspectos, ¿no? Molinos de viento, que también los encontramos por distintas zonas del territorio español. Ahí tenéis diferentes tipologías que también tienen que ver con procesos vinculados con la molduración. Muy interesante también aquellos espacios vinculados con la actividad pesquera, lo que son las lonjas, los lugares de intercambio. Y también traigo esta imagen que también me parece muy interesante, el uso de determinadas arquitecturas efímeras, sobre todo en forma de carpa, que también tiene que ver con muchas de esas fiestas, ¿no? Que se vinculan con temas alimentarios, ¿no? Y esos procesos de patrimonialización y el resignificado de algunos de estos productos, en este caso el tema de la langosta, pero tendríamos muchos ejemplos para incluirlos, ¿no? Otro ejemplo muy interesante vinculado con estos espacios y quizás menos conocido, tiene que ver con los corrales de pesca, ¿no? Los corrales de pesca que encontramos, por ejemplo, en algunos lugares de la bahía de Cádiz, y que son los propios mariscadores los que se encargan de utilizarlos y de no solamente la actividad, sino también la recuperación, y sobre todo cuando falta alguna pieza, pues de ir colocándola, ¿no? Son espacios que se utilizan cuando baja la marea, pues ahí es donde el mariscador pues hace su labor, y que tiene ese tipo son espacios también muy desconocidos y tan interesantes para la actividad y sobre todo la arquitectura también, ¿no? Bueno, otro de los elementos que quizás sean de los más reconocidos, ¿no? Que tienen que ver con los hórreos y con las paneras, que además es de los pocos que además están protegidos por Ministerio de Ley, ¿no? Como aparece en la propia legislación en materia de patrimonio, y que observamos y que conocemos todos, ¿no? Otros espacios también muy vinculados con esta relación entre arquitectura y alimentación, pues tiene que ver con el tema de las panaderías, las tahonas. Tenemos afortunadamente muchos ejemplos, la mayoría de las fotos son fotos actuales, por lo tanto, bueno, no son fotos de elementos que haya que ponerlos en blanco y negro, sino todo lo contrario, ¿no? El uso y la
la nueva utilización de espacios como las bodegas, ¿no? Que también son espacios muy vinculados con el almacenamiento del vino, incluso con la propia venta in situ, ¿no? Otros aspectos quizás menos conocidos, pero también muy extendidos, que son todas las fábricas de aguardiente, ¿no? En las cuales se sigue todavía destilando, se sigue produciendo este tipo de bebidas. Ejemplos muy interesantes también que sirven para la conservación de los alimentos, esa arquitectura tradicional muy vinculada con estos espacios. El uso también de algunos de estos espacios, en este caso tenemos un ejemplo muy interesante que es un zarzo que servía para el secado de las castañas, en la planta de arriba, utilizando ese tipo de techo entramado, pues servía para que arriba se pusieran las castañas y abajo el fuego, es un zarzo que después ha sido utilizado como carpintería, ¿no? Muy interesante también en este sentido todo lo que significa todos los espacios vinculados con la cultura del agua, ¿no? Pilares, lavaderos, abrevaderos, porque el agua sigue siendo todavía un elemento básico, no solamente por beber agua, sino también por los procesos de producción de determinados alimentos o algo tan sencillo, entre comillas, como el uso del agua, por ejemplo, para poner en los garbanzos o otro tipo de elementos en remojo, ¿no? Es decir, ese tipo de elementos que siguen funcionando y que, aunque nos parezca que no, que están ahí, que no tienen ningún uso, sí que lo siguen teniendo, ¿no? Algunos aspectos también muy interesantes, en este caso son 4 viviendas, en este caso en Marbella, la pongo, me parece muy interesante, es un proceso también de reivindicación por parte de la propia ciudadanía para la recuperación de esta vivienda que en teoría iba a ser destruida y que en una de sus dependencias había una fábrica de hielo que servía para el tema de la conservación del pescado, ya que el puerto de Marbella estaba justamente, está justamente enfrente de esta vivienda, ¿no? Sin duda alguna, uno de los espacios más interesantes desde el punto de vista arquitectónico y sobre todo por lo que significa como espacio de sociabilidad, evidentemente son los mercados, ¿no? Los mercados que además siguen teniendo un papel importantísimo, ¿no? Mercados que pueden ser mercados diarios, mercados semanales, mercados locales de cada ciertos días de la semana y que es un sitio magnífico para el intercambio, sobre todo de productos locales, de productos cercanos, ¿no? De productos de proximidad, ¿no? En ese sentido, bueno, esta es una imagen del mercado de Ordizia, que muchos conoceréis en Guipúzcoa, y que es un verdadero ejemplo de lo que significa, ¿no? Ese producto cercano y la venta en esos espacios, en esos mercados, de los cuales tenemos muchísimos y maravillosos ejemplos, ¿no? Muy interesantes esos mercados, como decía, como espacios de compra, espacios de venta, espacios de intercambio, ¿no? Y además también muy interesantes los procesos que últimamente se están dando en algunos de ellos vinculados con el consumo, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, yo creo, en casi todas nuestras ciudades y algunos incluso, como en el caso del mercado de Triana, que funciona por la mañana como mercado y a partir de mediodía funciona como espacio de consumo, espacio para el tapeo, ¿no? Ese tipo de elementos, como digo, yo creo que si tuviéramos que sellar algún espacio que vincula esa relación entre arquitecturas y alimentación, pues el mercado sería uno de los grandes ejemplos, ¿no? También mercados, como señalaba antes Gemma, vinculados con el mundo de los contextos rituales, ¿no? Esos mercados también que se dan en algunas de nuestras fiestas, ¿no? Y sin duda alguna, uno de los ejemplos más interesantes, o por lo menos a mí me lo parece, de esa relación entre espacios públicos, espacios privados, vinculado entre arquitectura y alimentación, tiene que ver con lo que son las viviendas, ¿no? Las viviendas en las cuales, pues algunas incluso, como este ejemplo, su propia construcción, sus propios espacios están pensados para el uso, sobre todo de la posibilidad de que el sol dé hacia determinados lugares para que puedan conservarse, para que puedan secarse los productos propios de esas localidades, ¿no? Esas solanas que veíamos anteriormente y los espacios yo siempre digo que muchas veces cuando aparecen estas imágenes parece que hablamos de fotografías del pasado siglo XX, ¿no? Pero vamos, estamos en el siglo XXI y estas imágenes todavía podemos hacerlas, ¿no? Es muy importante cuando hablamos de arquitectura, ya lo hemos señalado en alguna ocasión,
que lo interesante no son las fachadas, que lo interesante es entrar dentro, ¿no? Y si entramos dentro, un papel central de estas viviendas, de esta arquitectura tradicional, sin duda alguna tiene que ver con las cocinas, ¿no? Con las cocinas como uno de los centros, uno de los espacios centrales de la vivienda, porque tradicionalmente ha sido el sitio en el que se hacía la vida, ¿no? Y en algunos casos, a pesar de las transformaciones, siguen siendo espacios de enorme relevancia, ¿no? Enorme relevancia de algunos de estos espacios que además también ejemplos de matanzas, por ejemplo, vinculadas con el tema de la matanza del cerdo, ¿no? Esas matanzas chacineras, esas matanzas también muy interesantes, en el que, bueno, pues también hay espacios vinculados, evidentemente, para el secado del tema de la chacina, son elementos que se siguen todavía utilizando, en algunos sitios esa chacina ahumada, ¿no? El uso de esos espacios, o la búsqueda de otros espacios de la vivienda para que permitan también el secado de esos espacios, ¿no? Dentro de las viviendas, por lo menos en el sur, adquieren enorme relevancia respecto a esa relación entre arquitectura y alimentación, sobre todo lo que son esos doblados, ¿no? Esos espacios los que sirven para el secado de los ajos, de la cebolla, de la almendra, del higo, ejemplos muy interesantes, pero no solamente en los doblados, sino que en cualquier espacio de estas viviendas pues, puede ser bueno para usarlos y sobre todo almacenar este tipo de melones que duran bastantes meses, ¿no? Bueno, esos espacios, esos doblados, como estaban antes y como están ahora la mayoría de las veces, pues vacíos, ¿no? Vacíos de contenido, que tiene que ver mucho con estos aspectos que estamos hablando del tema del abandono, la despoblación y ese tipo de aspectos, ¿no? A mí me gustaría también señalar un elemento muy interesante, además de la arquitectura y de la alimentación, que tiene que ver con esos bienes muebles, ¿no? Que también son interesantes, que no perdamos de vista, y en este caso, pues, elementos que tienen que ver con esas artesas, con esos espacios vinculados también con lo que es la matanza del cerdo, ¿no? Esos bienes muebles que encontramos en muchas de estas cocinas y que son, podríamos decir, los únicos espacios, las únicas dependencias en las que todavía nos encontramos con estos bienes que servían para el vino, para el aceite y ese tipo de cosas, ¿no? Otro aspecto, otro elemento, otro inmueble que guarda una estrecha relación con todas estas actividades, pues evidentemente son los cortijos, las haciendas que encontramos a lo largo y ancho de nuestros territorios, ¿no? No me gustaría pasar por alto también la importancia que tiene lo que podríamos denominar la mesa festiva, ¿no? El papel que determinados espacios vinculados a determinadas hermandades, cofradías, tienen respecto al tema de los rituales festivos y del momento cumbre, que es el momento de sentarse a comer, ¿no? Y también, evidentemente, el valor, la importancia que tiene la calle, ¿no? La calle como un espacio también muy vinculado con estos elementos, ¿no? La imagen de la derecha, por ejemplo, corresponde con la romería de la Virgen de Luna en Pozo Blanco, en la comarca de Los Pedroches, en Córdoba, y fijaros que es una imagen también muy interesante porque es cuando los cocineros, los hermanos cocineros se juntan después de haber servido la comida al resto de la cofradía, ¿no? O otras imágenes de esos dulces de la fiesta de San Juan en Alonso, ¿no? Aniceto, perdona que te interrumpa. Sí, Quedan claro. unos 3-4 minutos. Venga, perfecto. Muchísimas gracias, Victoria. En otros espacios incluso encontramos dependencias estrechamente vinculadas con el papel de lo que significa preparar la comida, ¿no? En este caso es la casa de fondo de la Hermandad de la Virgen de la Peña en Puebla de Guzmán, y es la preparación de la tradicional comida de pobres, ¿no? Que se da en la romería de la Virgen de la Peña, ¿no? O este otro azulejo que nos da las claves para entender ese espacio que tiene que ver con las guisandoras, ¿no? Ese espacio que está vinculado, está dentro de la romería de San Benito en el Cerro de Andévalo, es un espacio compartido única y exclusivamente por las personas que se encargan de la comida, ¿no? O otros ejemplos también, como veis ahí, o aquellos otros espacios vinculados con la venta de ese tipo de elementos. Por último, me gustaría señalar también la importancia que ha tenido en los últimos años esos procesos de patrimonialización y la existencia de muchos museos vinculados con este tipo de espacios, ¿no? Aquí podríamos abrir otra ponencia, otra comunicación, que la dejaremos para otra ocasión, pero ya digo, es muy interesante cómo aspectos como el turrón, la miel, la cereza, incluso el pimentón y otros muchos elementos como el aceite, el jamón y demás, han dado pasos también a esos procesos de patrimonialización a través de museos, ¿no? A través de museos que en muchos casos también se han vinculado
con aspectos de esa arquitectura tradicional, ¿no? Y ya por último, como sé que me queda un poco tiempo, voy a leer solamente un par de párrafos para terminar, de un libro de Luis Landero que se llama El balcón de invierno y que menciona algunos de estos aspectos que hemos estado hablando que tiene que ver con temas de despoblación y lo que significaba también el vivir en el mundo rural, ¿no? Decía Luis Landero, dice: estamos reunidos en torno a la lumbre. En aquellos tiempos apenas existían los espacios privados. Y tanto en el campo como en el pueblo, si es de noche, hay encendido un candel, un carburo, una capuchina o un quinqué. Porque en el pueblo la única luz eléctrica que hay es la que da el generador de la fábrica de harina, que pasó de inmediato a llamarse la fábrica de la luz, durante 2 horas, y que es una luz tan mustia y vacilante que las bombillas apenas se bastan para defender el acoso de la sombra, su pobre titilar. Finuras campesinas eran también los laberintos de tablares, por donde discurría el agua en los sembrados de la huerta, el arte de tirar y esparcir los puñados de semillas en la tierra recién labrada, de aventar la parva con la horca, de uncir los bueyes al yugo, de enjaezar una mula, de levantar un chozo con unos cuantos palos y unas brazadas de paja de centeno, de hacerse un pito para chiflar una canción con el tallo hueco de una hierba silvestre. En fin, espero y deseo de haber dado algunas pistas, sobre todo para la reflexión, y agradezco de nuevo la invitación y ha sido un placer. Muchas gracias.